Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con otro de nuestros temas de clínica pediátrica, esta vez con exploración psicológica infantil. Bueno, la psicología infantil nos va a ayudar para emitir un diagnóstico y un tratamiento integral. Esto de la psicología infantil obviamente tiene que estar manejado por un psicólogo y que sea especialista en niños. Nosotros como médicos lo que vamos a tratar de hacer es de hacer una evaluación general y si creemos que el paciente lo amerita, pues referirlo a un psicólogo o a un psicólogo infantil o incluso si detectamos algún otro tipo de alteración ya psiquiátrica, pues enviarlo con el especialista correspondiente. Bueno, vamos a continuar. La psicología de la salud y la medicina conductual aplican los principios, las técnicas y el conocimiento científico que ya está desarrollado por estas para evaluar, diagnosticar, esclarecer, intervenir, modificar y prevenir los trastornos emocionales o cualquier otro comportamiento relevante para los procesos de la salud y de la enfermedad en los distintos contextos en los que tengan lugar. Esto es importante porque como vamos a ver más adelante, pueden tener problemas conductuales o incluso ser niños con algún tipo de enfermedad crónica y también eso lo tenemos que ver. Entonces, como les comentaba, no nada más incluye alteraciones de la conducta, sino también este tipo de enfermedades como la diabetes en niños, el cáncer, las enfermedades neurológicas degenerativas o incluso las enfermedades inmunológicas que pueden repercutir en la psique del niño. Ahora, para estas pruebas o para estas evaluaciones generalmente se van a utilizar pruebas tipo cuestionarios, entrevistas, observación de la conducta y registros psicofisiológicos. Eso, como les había comentado, lo hace el especialista en psicología. También el diagnóstico consiste en tratar de identificar y rotular el problema de comportamiento cognitivo, emocional o social de la persona, del grupo o de la comunidad de que se trate. Nosotros como médicos y específicamente cuando están tratando a un niño, tiene que ver no nada más el niño, sino también los familiares, la familia en la que está inmerso el niño, la comunidad, etc. El tratamiento supone una intervención clínica sobre las personas con objeto de entender, aliviar los trastornos emocionales, los problemas de conducta, las preocupaciones, etcétera. El tratamiento pues puede ser individual, puede ser en pareja, en familia o en grupo y puede realizarse por uno o más psicólogos, como les había comentado. Los pacientes pueden ser atendidos en consulta externa si es que la patología lo permite o incluso en el caso de los niños crónicos, por ejemplo, los niños con insuficiencia renal, pues pueden ser también tratados, hospitalizados, si es que acuden a sus sesiones de hemodiálisis o esos pacientes que tienen cáncer también. El que estén hospitalizados no evita o no limita a que tengan también un manejo psicológico. En cuanto a las enfermedades crónicas, en este artículo, que se los dejé al final de la bibliografía, específicamente en la bibliografía número 1, me llama mucho la atención que se enfoca mucho en este tipo de enfermedades crónicas en los niños y que yo creo que es muy considerable lo que tenemos que tomar en cuenta. A veces los médicos olvidamos esta parte. Entonces, en las enfermedades crónicas, obviamente, los padres van a tener siempre dudas sobre qué tipo de alimentación o actividades puede realizar su hijo en una enfermedad crónica y eso lo externan directamente. Pero lo que a veces no externan directamente, pues son los temores que tienen, las creencias, ese tipo de ideas irracionales sobre la enfermedad, lo que facilita el control de algunos de los problemas más frecuentes como la diabetes o el asma. Entonces a veces necesitamos dejar en claro varias cosas, pero no nada más en cuanto a la referencia al tratamiento, sino también como a las ideas y a estos temores que pueden presentar el niño o los padres o la familia. El pediatra o en pediatría o en el manejo de un paciente pediátrico siempre se debe de tratar de ofrecer una atención de calidad que permita obtener uno de los procedimientos
propuestos. Entonces, ahora se está tratando de que el manejo sea integral, que no nada más incluya los medicamentos, sino también a lo mejor los problemas de conducta o las alteraciones psicológicas que pudiera tener la enfermedad o incluso el mismo tratamiento, como vamos a ver más adelante. Entonces, específicamente aquí está hablando del niño enfermo crónico. Tiene que ver mucho su familia, tanto como para el control, la contención, etcétera. Tiene que ver el pediatra para la guía del manejo, pero también el pediatra puede identificar una necesidad de envío con el psicólogo pediatra y pues referirlo. Tenemos aquí también otro esquema en el que cuando llega el paciente, aquí dice consulta a pediatría, pero pues no es específico nada más del pediatra. Cuando ustedes estén en el servicio social de medicina, pues ustedes van a ser a veces el único médico que está en la comunidad o uno de los escasos médicos que hay en la comunidad. Entonces ustedes también van a valorar a este tipo de niños. Entonces tienen que tratar de identificar si aparte de la patología orgánica que tiene el niño, tiene alguna patología psicológica o algo que amerite su envío, ya sea psicología o a psiquiatría. Entonces, ustedes tienen que tratar de ver o tratar de confirmar un diagnóstico, tomar estudios clínicos de imagen o de laboratorio, todo lo que pueda ser cuantitativo. Si no pueden o solicitan ayuda o necesitan apoyo, pues ya se envía directamente a su referencia al pediatra especialista. De ahí el pediatra pues tiene que ver el manejo con los familiares y también o el envío a psicología pediátrica. Ya en psicología pediátrica se van a encargar de una entrevista de evaluación, van a realizar ya una intervención, van a hacer un ajuste emocional conductual o adherencia al tratamiento en el caso, por ejemplo, de los asmáticos o algún otro. Y también se debe de realizar la vigilancia y la reintegración psicosocial del paciente. Ahora, se tiene que también tener un apoyo o se otorga como un apoyo para el tratamiento adecuado del dolor en pediatría. Esto es muy importante porque ustedes se van a encontrar con niños que muy probablemente estén hospitalizados y hay niños que ni siquiera pueden hablar o no pueden solicitar por ellos mismos el manejo del dolor. Entonces nosotros como médicos tenemos la obligación de que si en la valoración, si en el estudio que se le está haciendo al niño, en los procedimientos, en el tratamiento o en algo genera dolor, nosotros tenemos que pensar y tomar en cuenta el dolor del niño y manejarlo. Entonces, el dolor es un problema real que el pediatra debe de controlar, y no nada más el pediatra, también el médico en general, y tiene que tratar de evitar. Muchas veces los estudios y también el tratamiento pueden proporcionar dolor. El ejemplo al que más miedo le tienen los niños pues son a las inyecciones. ¿Por qué? Pues porque generan dolor. También si se le van a tomar estudios de laboratorio les puede generar dolor o algún otro tipo de procedimiento. El apoyo psicosocial es una parte importante del control eficaz del dolor. El control eficaz del dolor mejora la calidad de vida del paciente y un niño pues merece vivir con calidad de vida. El equipo primario de atención de cáncer puede tratar el dolor, esto también es muy importante, y los familiares podrían informar y solicitar que se controle el dolor si es que el paciente no puede hacerlo, como les había comentado. Ahora, también en cuanto al apoyo del dolor, pues a veces también es necesario considerar en cuanto a los aspectos psicológicos que muchos padres de los pacientes o incluso los pacientes pueden presentar un poco de angustia por los efectos secundarios que van a tener los medicamentos, el tratamiento, los estudios, y si se le otorga algún medicamento para el dolor de tipo opioide o de algún otro, también pues pueden estar un poco angustiados por si el medicamento llegara a producir adicción, etcétera. Entonces, eso de tratar de resolver sus miedos, sus dudas, sí es importante y no hay que dejarlo de lado porque puede hacer que no lleven a cabo adecuadamente el seguimiento del tratamiento. En este cuadro tenemos o generaliza algunos síntomas psiquiátricos y ejemplos de sus correspondientes diagnósticos diferenciales.
los pone como un síntoma y como un diagnóstico. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales tenemos la responsabilidad de hacer? Entonces, en el caso de la depresión, pues hay que diferenciarlo con algún tipo de trastornos neurológicos de tipo tumores, epilepsia, trauma, algunos trastornos endocrinos, incluso enfermedades renales, algunas otras metabólicas, algún tipo de infección, intoxicaciones también, enfermedades malignas, fármacos, principalmente antihipertensivos, esteroides, antiepilépticos, etc. En el caso de que el paciente presente psicosis, pues hay que diferenciarlo con algún trastorno neurológico, por ejemplo, un tumor cerebral que cambie precisamente la adecuada o tenga cambios de humor, etc. El paciente. En cuanto a la ansiedad, pues hay que diferenciarlo con trastorno por consumo de sustancias, que pueden ser drogas, anfetaminas, y principalmente pues no necesariamente en niños, sino también en adolescentes. Entonces los adolescentes también hay que tomarlos en cuenta. En el caso de la anorexia nerviosa, pues diferenciarlo con cáncer, trastornos endocrinos, gastrointestinales, mala absorción, etc. Y en el caso de la enuresis, pues con alguna alteración neurológica o estructural y también genital, con infecciones del tracto urinario, trastornos neurológicos y otras enfermedades también médicas, por ejemplo, con la diabetes mellitus. En cuanto a, es necesario también, pues primero, conocer lo normal para después de lo normal tratar de identificar lo anormal. Entonces también hay que conocer o tener en cuenta los hitos generales del desarrollo. Este es muy básico. A los 3 meses tiene que sostener la cabeza, a los 6 meses ya puede girar su cuerpo, a los 9 se sienta ya sin apoyo, a los 12 ya se está de pie sin ayuda, generalmente a los 15 ya puede caminar sin ayuda, puede jugar con una pelota. En cuanto al lenguaje, ya puede usar 20 palabras, a los 18 meses transporta objetos ya mientras camina, puede hacer frases de 2 palabras, a los 2 años ya puede correr, patear una pelota, ya puede usar su propio nombre y hacer unas pequeñas preguntas como ¿por qué? A los 3 años ya el paciente puede saltar, mantener el equilibrio en un pie, hacer ya frases de 4 a 5 palabras. A los 4 años ya el paciente puede rebotar, usa tiempo verbal pasado y es capaz de describir también experiencias. Y finalmente a los 6 años pues ya brinca con pies alternos y el desarrollo del lenguaje pues ya debe de estar completo. Entonces, aquí está un ejemplo, por decirlo así, a través de los años, desde el lactante hasta un preescolar y casi un escolar. Hay que tener en cuenta también en los antecedentes que interrogamos a los padres, pues si tienen accidentes o enfermedades, porque estos pues tienen efectos potenciales en el sistema nervioso central y requieren también una evaluación específica. Específicamente como que tenga antecedentes de exposición al plomo, convulsiones, TCE, pérdida de la conciencia, etc. Ahora, también es necesario que cuando hagamos nosotros nuestra exploración, en el niño pues sí tiene que hacer una exploración completa, como ya saben ustedes, de la cabeza hasta los pies o de los pies a la cabeza. Entonces también hay que tratar de buscar alguna alteración que tenga que ver con su psique. Y específicamente pues en la piel o estos síntomas dermatológicos, tanto para descartar en algunas veces maltrato como para tratar de descartar alguna lesión orgánica que esté asociada. Por ejemplo, marcas de agujas, abscesos o hiperpigmentación en los brazos, que nos puede sugerir un trastorno por consumo de sustancias, moretones, hematomas en diferentes etapas o evoluciones que pudiera sugerir negligencia o abuso físico, signos de autolesiones no suicidas, por ejemplo en el trastorno límite de la personalidad, este tipo de manchas café con leche como lo tenemos en esta imagen, después del primer año de edad, que sean de más de 1.5 centímetros, o pecas en las axilas después de los 3 años de edad, que se pueden relacionar con neurofibromatosis tipo 1, que tenga también máculas inicialmente pálidas en forma de hoja de fresno, algún adenoma sebáceo o fibromas subunguales en caso de que se relacione con la esclerosis tuberosa, o que tenga manchas en vino de Oporto, específicamente en la región trigeminal, como tenemos aquí un ejemplo en esta fotografía, que se asocia al síndrome de Sturge-Weber. También según la edad del paciente se debe de
modificar el tipo de lenguaje. Entonces, obviamente nosotros hacemos una evaluación muy general y esta evaluación y todas las herramientas las aplica el psicólogo pediatra, pero nosotros podemos conocerlas y también a lo mejor de forma muy general hacerlo con nuestros pacientes en la consulta. Entonces, de 3 a 4 años hay que hablar en presente, en aquí y ahora, y se deben de intercalar juegos durante la conversación para hacérselo ameno al paciente. Uso de juegos simbólicos para representar situaciones, se debe de tener una conversación guiada por el adulto, y para conversar es necesario el uso de juguetes, objetos o cuentos pues para llamar su atención, para que se pueda interactuar con nosotros. Conforme va creciendo, pues ya podemos introducir un objeto a la conversación, aclarar qué se le pregunta, o por qué no conocen las respuestas. Ya hay capacidad para distraerse del aquí y del ahora. Se puede reforzar regularmente las iniciativas del niño. Podemos hacer uso de objetos, juguetes o cuentos para representar situaciones cotidianas de la vida. De 6 a 8 años ya se puede explicar al inicio el motivo de la conversación, o sea, ya nos entiende mejor, tiene una capacidad de hablar de pasado y de futuro cercano, como de lo que sucede en la casa, en el colegio. Se puede reforzar la iniciativa en la conversación, usar un lenguaje sencillo y concreto, también introducir temas de aprendizaje escolar y de ocio, preguntar en sentido espacial en lugar de temporal, y hay que evitar entonación excesiva para que parezca infantil en esto, porque pues ya no es tan niño, y hay que tratar de usar una comunicación gestual. Ya con un niño mayor de 8 a 9 años, pues introducir de forma breve y en general el sentido de la conversación, uso de lenguaje ya mucho más completo, expresividad corporal, atención a las respuestas por complacencia, reforzar participación y colaboración. De los 10 a los 12 años, pues explicar el objetivo de la conversación ya de forma breve o más directa, mostrar respeto e interés por su participación y por su contribución, tener atención a sus respuestas por deshabilidad social. De los 12 a los 18, pues ya comprende el sentido de la entrevista y también saben ponerse en el lugar de la otra persona, tienen posibilidad de abordar diferentes temas, tienen razonamiento abstracto, hipotético, también valoran las cosas moralmente basándose ya en sus principios individuales, tienen conciencia social y también de sí mismos. Entonces va cambiando, debe de ser un poco diferente dependiendo de la edad, la conversación. Ahora, ya que llega con nosotros, se van a dar cuenta del servicio social que a veces los padres llevan a los niños con el médico general para que trate de orientarlos o por lo menos dirigirlos, o para que los ayuden y para ver si su niño amerita referencia a psicología o a psiquiatría. Entonces siempre hay que tratar de preguntar cuál es el motivo de consulta, cómo ha iniciado estos, si es que tiene algún problema en específico, desde cuándo se mantiene el problema, cuántas veces le ha pasado, si tiene alguna conducta o algún problema, hay que checar la frecuencia, la duración, la intensidad, si ha habido antes algún intento de solución, si ha recibido algún tipo de tratamiento, si ha recibido algún tipo de valoración previa, si ha sido así, qué tratamiento está llevando en este momento, cómo es el ambiente en casa, si tiene hermanos o no, cómo se lleva con ellos, si tiene problemas con ellos o no. En cuanto a las amistades, si tiene amigos, de qué edades son, cómo se lleva con ellos, etcétera. Pues tratar de indagar un poquito más en la vida o en el mundo del paciente. También hay que indagar cómo se lleva con los padres, cuáles son sus intereses, si tiene problemas en la escuela para aprender o si efectivamente entiende lo que se le dice, cómo va en el colegio, si saca buenas notas, cómo se lleva con sus compañeros también o cómo interactúa con ellos. Otro tipo de problemas es si tiene o ha tenido algún otro problema que no se haya comentado, si está comiendo bien o si está durmiendo bien, si controla los esfínteres también adecuadamente, si tiene algún tipo de miedo en especial, si hace algún tipo de cosas de forma autónoma o no, y también la motivación para el tratamiento. Hay que interrogar pues si están dispuestos a colaborar para que se alcancen los objetivos del tratamiento y también si el niño está dispuesto a colaborar. Hay
hay que preguntar cuáles son los motivos que le llevan a intentar el tratamiento. Al niño se le puede preguntar directamente, pues si sabe a qué ha ido a la consulta. Les digo, esto también lo utilizan a lo mejor más el psicólogo directamente. Hay que indagar nuevamente si tiene un problema de conducta, qué tan frecuente es, cuánto dura, qué tan intenso se pone, si existe algo que lo ocasione o lo precipite, o bajo qué circunstancias ocurre, qué consecuencias tiene. ¿Qué actitudes toman ante el problema? O sea, preguntarle qué hacen tus papás cuando tienes ese problema, o qué hacen tus amigos y tus profesores, o tú, qué pasa, qué otros factores causales hay, cómo evoluciona o qué curso ha tenido uno. Por ejemplo, es desde que empezó a tener ese problema, lo has tenido siempre o hay temporadas en que no lo tienes. Se hace mayor el problema o disminuye o qué está sucediendo, y también si ha tenido algún tratamiento previo, tanto evaluaciones como tratamientos previos. Esos son directamente con el niño. Aquí, ya para entrar un poquito más en algunas alteraciones específicas, están los miedos normales en la infancia, que eso a veces nosotros también en la evaluación clínica de un paciente pues los tenemos que valorar. Hasta los 6 meses pues tiene el miedo a perder la base de sustentación de equilibrio, miedo a los ruidos fuertes, intensos y desconocidos. De 6 a 2 años pues el miedo a los desconocidos, a los objetos o a lugares también que no conozca. De los 2 a los 4 años puede tenerle miedo a los animales, a la oscuridad, a los ruidos fuertes, en el caso de la lluvia, los truenos, etc. De los 4 a los 6 años, pues permanece con miedo a los animales, a la oscuridad, a los ruidos fuertes, pero también aquí ya a los seres imaginarios, como brujas, monstruos, fantasmas, etc. De los 6 a los 9 años ya le tiene miedo al daño físico, tiene miedo al ridículo y a la desaprobación social. De los 9 a los 12 años tiene miedo o ya puede tener conciencia de tenerle miedo a la muerte, a los accidentes, a las enfermedades y otros miedos relacionados con el rendimiento también escolar, a reprobar, a repetir el año, etcétera, las notas bajas. En cuanto a específicamente ya manías y obsesiones y a la conducta agresiva disruptiva, la evaluación en la entrevista, que como les había comentado, generalmente esto va encaminado al psicólogo, pero nosotros podemos hacer algo como muy general antes de derivarlo, como para tratar de detectar el problema y saber con qué diagnóstico lo vamos a referir. Entonces, en cuanto a las manías y las obsesiones, pues hay que delimitar la conducta problema, hacer una descripción específica, qué le preocupa de manera recurrente a su hijo, si siempre está pensando en ello, qué cosas tiene que hacer su hijo para quedarse tranquilo, los grados de malestar que le supone, las repercusiones a nivel familiar que tiene, a nivel personal, en el área emocional y las comorbilidades. Hay que ver si presenta algún otro tipo de problemas como tics, de atención, impulsividad, hiperactividad, etc. Si está asociado a algo más. En el caso de la conducta agresiva disruptiva, hay que ver en la entrevista los eventos precipitantes, o sea, cuál es la fuente de este estrés, la pérdida de algún padre, las peleas entre los padres, que haya nacido un hermano, que sienta perderse o que se ha dejado solo o abandonado, si lo molestan otros niños, si siente que es el último en lograr algo, si también es por ser ridiculizado en clase, ir a algún lugar específico como al dentista o al hospital, si también rompe o pierde cosas. En cuanto a la conducta problema, se tiene que ver desde cuándo inició, cuánto dura, qué severidad tiene, qué dice el niño cuando se enfada, se insulta, amenaza o qué actitud toma, qué hace cuando específicamente, si grita, golpea incluso, si hace algo más después de eso, y las pautas educativas, que sería cuáles son las normas que se siguen en casa. Entonces también hay que indagar eso, si se mantiene en todas las circunstancias, qué ocurre cuando alguna norma se quebranta, etc. Entonces también eso incluso se tiene que tomar en cuenta. En el caso del bajo estado de ánimo, pues en la evaluación
Se tiene que tratar de identificar la conducta problema, si tiene tristeza, si llora, si se ve desanimado, si se queja de algún dolor de estómago, de cabeza o alguna otra molestia, que es muy común en los niños. Si se pone irritable, si está activado o inactivado conductualmente, si aumentó el apetito o ha disminuido, cómo está su patrón de sueño, si ha perdido el interés o si pierde muy comúnmente el interés en lo que antes a lo mejor sí le llamaba la atención, si se siente con una insatisfacción personal o con minusvaloración, dificultades de concentración o problemas en la escuela, pensamientos de muerte o suicidio, que también es muy importante y que pues sabemos que ha aumentado mucho en niños y adolescentes, específicamente la depresión. ¿Qué comorbilidades pues puede tener? Se debe evaluar si no tiene algún otro problema psicológico agregado, qué antecedentes familiares tiene, si alguien en la familia ya lo ha padecido, qué tipo de estilo educativo se lleva específicamente en este niño, cómo se está educando, si hay normas, qué normas son, si están de acuerdo todos en ese tipo de normas, qué pasa si no se sigue la norma en casa y cuáles son las técnicas que se utilizan o que son utilizadas por los padres para que el niño obedezca. Esta es una encuesta que la llena el papá dependiendo cómo evalúa o cómo siente que se está comportando su hijo, si se siente triste, irritable, si lo ve desinteresado, que no disfruta las cosas, etc. Y está más encaminado a la depresión o al bajo estado de ánimo. En cuanto a los problemas durante el tratamiento, pues también a veces no todos siguen el tratamiento o hay negación para el tratamiento o para aceptar también la enfermedad, etc. Entonces, ¿qué problemas puede tener? Pues es habitual que se detecten unas habilidades sociales pobres en niños o en niñas con un ánimo deprimido. Los niños y las niñas también deprimidos a menudo presentan ansiedad, o sea, no viene la depresión sola, sino que también tienen un grado de ansiedad de este tipo de niños. Y la atribución de los acontecimientos negativos es a causas internas y las de los acontecimientos positivos a causas externas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Se debe de interrogar también esto que les comentaba, si ha tenido alguna experiencia similar el padre con otro tipo de hijos o algún hijo previo, o si sabe que algún familiar actuase también de esa forma. Hay que preguntar las características del niño en su carácter, pues si es inflexible, si tiene baja tolerancia a la frustración, si tiene un autocontrol emocional o no, o si es impulsivo, y también asociarlo a comorbilidades como el TDAH, la ansiedad, bajo estado de ánimo, etc. Y pues eso sería todo. Les recuerdo que pues es nuestro deber, no nada más tratar las causas orgánicas, sino también específicamente en los niños, buscar alguna alteración psicológica. Recuerden que los niños no van a acudir al médico por sí mismos, generalmente lo tiene que detectar el papá y el papá va a llevar al niño al médico. Entonces los niños están en desventaja porque nunca van a pedir ayuda, siempre van a tener que ser detectados y el familiar va a tener que llevarlos. Entonces espero que esto les ayude a su práctica general. Nos vemos hasta luego.